Bueno, pues vamos a seguir con el libro de Nehemías. El domingo pasado estuvimos con el capítulo 1 y aunque debería pasar al capítulo 2, es verdad que hay algunas claves importantes en el capítulo 1 que es que no las podemos dejar pasar, porque es que si no, no vamos a entender qué es lo que acontece en el capítulo 2. ¿Sí? No es que nos hayamos olvidado de nada. Lo podéis tomar como cuando estamos viendo una serie de Netflix y aparece pues, en el episodio anterior, un poco más rápido, ¿no? Que es lo que yo debo saber o entender o conocer para entender lo que va a suceder después, ¿no? Bueno, el contexto también ya lo habíamos visto, ¿no? Que después de haber estado el pueblo de Israel sometido a Babilonia, llega otro pueblo que es el que pues, toma el dominio de toda la zona y, por supuesto, pues, destruye Babilonia y Israel cae bajo el dominio de los persas, ¿no? Que hoy también tenemos persas, pero menos y no dominan tanto, aunque se habla mucho de ellos. La cuestión es que esa es la situación. Y todo esto tiene un encaje en el plan de Dios, que además se puede ver en el capítulo 1 y que además en Nehemías se entendía perfectamente. O sea, Nehemías sabía en qué contexto estaba y sabía también qué es lo que debía o en qué debía esforzarse en el contexto en el que estaba, ¿no? Para empezar, él sabía de los pecados del pueblo y que todo lo que había acontecido era por eso, por los pecados del pueblo. O sea, ¿por qué habían caído bajo la mano de Babilonia? Pues porque Israel había hecho las cosas mal. No había estado del lado del Señor, había abandonado al que era su valedor y que le había hecho vencer todas las batallas y caen bajo el dominio de Babilonia, ¿no? Lo dice en el capítulo 1 de Nehemías, que me voy a referir un poquito, ¿no? Dice, confieso, en el versículo 6, en la segunda parte dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, y además un sí con ese tilde que significa que es que lo hemos hecho. Yo, la casa de mi padre, hemos pecado. Esa es la situación en la que estamos. Y eso es lo que ha sucedido y por eso estamos en la situación en la que estamos. Ahora, también es menos cierto que pues está una promesa del Señor que también está en ese capítulo y que Nehemías también tiene en su corazón, ¿no? Cuando dice en el versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré. Luego tenemos una situación en la que parece que cuando un pueblo ha destruido toda la cultura de Israel, se han diluido, se han mezclado, incluso ya no hablan probablemente el idioma. Esto ha sucedido muchas veces, ¿no? De hecho, hay una anécdota de que cuando hay que reconstruir una civilización que ha caído, que se ha diluido, dicen que los actuales irlandeses les llegaron a preguntar a los de Israel, al nuevo Estado de Israel, cómo habían logrado que hablaran todos el hebreo cuando era una lengua que solo se utilizaba ceremonialmente, ¿no? Y que no era lengua vehicular de ninguno de los países donde quedaban judíos, ¿no? Y dicen, esto es una leyenda urbana, llamémoslo, ¿no? Pero dicen que la respuesta fue algo así como, es que ustedes leen a Dickens y nosotros leemos la Torá. Claro, si ustedes leen a Dickens en inglés, no esperen hablar gaélico y recuperar el gaélico. Y de hecho, hoy día en Irlanda el gaélico es testimonial, prácticamente no se utiliza, ¿no? Pues estaban un poco en esa situación, ya de unos cuantos, ya había pasado ya cuando llega Ciro y hasta la época de Nehemías había pasado casi un siglo, ¿no? Bien, en ese contexto, pues el Señor empieza a cumplir su promesa. ¿Y cómo lo hace? Pues cuando llega Ciro de Persia, pues el famoso decreto, que tampoco me voy a entretener mucho, pero lo quería recordar por una razón. Porque es curioso que un rey persa tenga en sus palabras o ponga en su boca esto que dice el decreto, que es muy sorprendente, ¿no? Dice, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Luego, Ciro, de alguna manera, el Señor había intervenido, había tocado su corazón, había reconocido, había visto que si él estaba ahí es porque el Señor le había puesto ahí. Es un reconocimiento muy extraño para un rey persa.
Y además de ahí nace toda una tradición de reyes de Persia que tienen como una condescendencia y no tienen como esa mano de destruir las culturas por las que pasa, sino que ya sabéis que hay dos tipos de imperios, ¿no? Los que arrasan completamente y hacen que todo se uniformice a su manera, y hay otros que más inteligentemente quizá pues respetan algunos elementos de la cultura y queda algo para que luego pues de alguna manera se vea que son magnánimos y que respetan a los pueblos y que elijan someterse. Este quizás sea el caso, aunque hay alguna excepción, porque el que siguió después a Ciro, que se llamaba Cambises, este hombre no fue precisamente muy magnánimo y comprensivo. Este hombre, a la mínima resistencia, pues era militarista y destructivo. ¿Y por qué tiene sentido hablar de esto? Porque pues Nehemías estaba en un tiempo que no era cualquier tiempo. Era un tiempo que era un tiempo histórico perfecto para la misión que él tenía encomendada. Y además bebía ese rey con el que le tocó convivir y con el que le tocó tratar, bebía de una tradición que ya venía de hacer las cosas de esa manera como luego las tuvo que hacer con Nehemías. Entonces, por ese lado es importante. Además, luego la historia de Persia seguirá atravesando la historia de Israel, porque ya sabemos luego que uno de los reyes persas se casaría con Esther, y eso también traería o marcaría el destino del pueblo de Israel, ¿no? Bueno, pues tenemos esa promesa. Y Nehemías ya vivía con esa promesa y oraba por ella, ¿no? Si antes habíamos dicho, o el domingo pasado, pues había hablado de que todo comienza con la oración, pues además se podría decir que todo continúa con la oración. Y que además la oración es un acto de fe, porque para comenzar tienes que partir de un acto de fe. Y una vez a partir de ese acto de fe, comienzas y te mantienes en esa fe, esperando el tiempo perfecto del Señor para acometer, para que cada uno de los líderes del pueblo pues acometieran las tareas que el Señor les había encomendado, y que muchas veces esas tareas las tenemos que primero poner en oración y buscarlas para saber exactamente cuál es la voluntad de Dios, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, hay un detalle interesante, porque nada más empezar el libro de Nehemías, pues habla de que es en el mes de Quisleu, ¿vale?, en el que recibe Nehemías la noticia de parte de Judá de que los muros están destruidos, las puertas están quemadas, aquello está totalmente destrozado, ¿no? Y continúa así después de muchísimo tiempo, porque ha pasado pues, más de 100 años, incluso más, ¿no? Porque hablamos de 100 años solo desde el Imperio Persa, incluso desde antes, ¿no? Desde que Babilonia prácticamente lo destruyera. ¿Y qué mes es ese? Pues mira, yo lo he mirado, lo tengo por aquí, porque me ha interesado, porque además creo que sí que hay digamos que hay una clave ahí, ¿no? Decía, Javier lo dijo antes, ¿no?, que es pues el noviembre, diciembre, ya lo había dicho, más o menos por el otoño. Pues mira, casi por donde estamos. Y además es curioso porque en esos meses son meses, se podría decir, de silencio ceremonial. Es decir, casi no hay fiestas judías en esa época, o sea, casi al final, pues hasta Adar, que es el invierno, febrero, marzo, casi. Y las pocas fiestas que conozcamos, muchas son posteriores, o sea, no son de esa época, sino que se instauran posteriormente, ¿no?, como el Purim. Bien, recibe la noticia en ese mes. Y ahora, en el capítulo 2, pues empezamos en otro mes. Y no es de poca importancia esto, porque dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que es otro rey que viene mucho después de Ciro, ¿sí? Estando ya vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y no voy a leer más todavía para comentar la diferencia de meses, ¿no? Si estábamos en Quisleu, que es más o menos noviembre-diciembre, pues llega Nisán, que nadie se confunda, no es la marca de ningún vehículo, y es cuando ya comienzan las fiestas,
Y es donde va a suceder todo lo que acontece ahora, por lo menos el principio de este capítulo. Y importa por una razón que creo que es importante. ¿Cuánto tiempo estuvo Nehemías, como dice, que desde que le dieron la noticia de que todo estaba destruido hasta este momento? ¿Cuánto tiempo pasa? Pues pasan como unos 4 meses más o menos. Si tan urgente y tan importante era reconstruir la ciudad y los muros y todo, ¿por qué tanto tiempo? Yo me lo estaba preguntando también, y es curioso porque si pensamos en el papel que tenía Nehemías como cercano al rey, copero del rey, una persona de confianza, pero nadie tiene tanta confianza con el rey, cuidado, pero era de los más cercanos. Y tenía algo que decirle, seguramente. Y no era fácil de decir, ni era fácil elegir el momento. Yo me imagino a Nehemías orando sin cesar, día y noche, porque además Dios pone en el corazón de cada uno pues una carga, ¿no? Una preocupación por la que orar. Y él tenía esa. Y en esa intimidad, pues él estaba esperando. Yo me imagino la oración de Nehemías algo así como: Señor, pon el momento adecuado en el que yo le pueda hablar al rey. Porque creo que Nehemías no había dejado de ir a trabajar, me parece a mí, ¿no? Ni nosotros tampoco, ¿no? O sea, desde Kislev hasta Nisan, él estuvo yendo todos los días a probar la copa del rey, de que no estuviera envenenada, le acompañaba, le aconsejaba, estaba ahí. Y se tuvo que tomar su tiempo para hablarle. Tuvo que buscar el momento preciso. Y seguro que eso estaba orando eso. Señor, ¿en qué momento es un buen momento? ¿Cuándo se lo puedo decir? Ni hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Y acaso no estaba Nehemías triste por eso? No estaba triste por esa noticia. Seguro que los 4 meses los pasó triste, reflexionando y orando. Y tenía esa inquietud. Tenía ese dolor, ¿no? Y sin embargo no fue al día siguiente a decírselo, ni al otro, ni en 2 semanas, ni en un mes, ni en 2. Tardó hasta 4 meses hasta que llegó el momento que él reconoció que era el momento. Ese es el capítulo 2, el momento, en el que Nehemías ve que es justo cuando él puede, o ve la señal en la cual él puede hablarle al rey. Pues vamos a ver lo que le dice, ¿no? Seguimos, ¿no? En el mes de Nisan, pues delante de él tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, bueno, o mejor dicho, quizá que no lo había podido notar, ¿no? Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Llegó el momento en que el rey mismo le tuviese que decir, y de alguna manera esto fue la señal. Y entonces temí en gran manera. Claro, es el momento de decir lo más importante que había tenido que poder decir delante de alguien importante en 4 meses. Y ahora no me puedo equivocar, ahora no puedo fallarle, ni al Señor ni a Israel. Y dije al rey, claro, hay que cuidar muy bien las formas, saber cómo le hablas, es un momento importante. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? A lo que el rey podría haber contestado: bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Para qué? Bueno, ¿por qué me cuentas esto? Esto a mí no me va ni me viene, ¿no? Pero es que hay otra cosa detrás de esto también, que es el testimonio de Nehemías. Claro, ¿te importa que esté triste un cualquiera en la corte de un pueblo de los muchos que dominas, si no es porque alguien especial ya para ti tú ya lo has notado? Y que es alguien en que confías incluso tu vida, porque un copero es confiarle tu vida, ¿no? Y que te da consejo y que convives con él, ¿no?
Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Bueno, yo llevaba orando 4 meses y ahora, en un momento en que nadie casi podría saberlo ni notarlo, estoy orando delante del mismo rey, ¿no? Y dije al rey, si le place al rey, a tu siervo, ha hallado gracia delante de mí, y si tu siervo ha hallado gracia delante de mí, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. No pide poca cosa, ¿eh? No es un favor pequeño. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. No parece que, aunque no diga el detalle, que fuese baladí o que fuera de poca importancia que la reina estuviese ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor si no estuviese le estaría preguntando al rey después por qué has aceptado esto, ¿no? O porque a lo mejor ella sentía aún más simpatía por él, no lo sabemos, pero lo dice por algo. Y esto sí que nos marca una idea, que era el momento preciso y era la señal que el Señor le había dado a Nehemías para hablarle al rey después de 4 meses. Además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y el muro de la ciudad, y la casa donde yo estaré. Y yo me imagino en cualquier otra situación, bueno, tú te estás pasando, ¿no? O sea, que te dé permiso para que te vayas, que probablemente no me conviene. Que además te dé mi bendición clara en cartas de recomendación. Que te dé materiales para la reconstrucción. Oye, ¿tú no estás pidiendo un poco demasiado? ¿Por qué se lo concede? Porque había orado 4 meses. Porque había reconocido el momento preciso y justo para decirlo. Porque probablemente que estuviera la reina beneficiaba a eso. Y el rey se había conmovido porque el testimonio de Nehemías era el que era, intachable. No era un cualquiera, aunque fuese de otro pueblo. Entonces todo eso pesa. Lo podemos también aplicar a nuestra vida luego cuando lo pensamos, ¿no? En todas estas situaciones. Mi mujer, que no le gusta mucho que ponga el foco sobre ella, pero bueno, tiene una expresión que me gusta mucho porque ella dice, cuando nos presentamos ante una situación en la que necesitamos que una persona transija con nosotros o nos conceda algo, podría ser una entrevista de trabajo o cualquier cosa, siempre me dice que Dios ponga gracia ante los ojos de esa persona. Usa siempre esa expresión, ¿no? Y me gusta, ¿no? Pues porque eso es justo lo que Nehemías realmente estaba pidiendo en oración, ¿no? Pon gracia en los ojos de ese rey para que me escuche. Porque el plan de Dios se tiene que cumplir y yo quiero ver ese pueblo otra vez vivo y en su ciudad y con sus muros, ¿no? Y aquí está la segunda parte, el viaje. Pues una vez que el rey le da permiso, le da cartas de recomendación, de paso, le provee de los materiales. Aquí podemos ver el plan de Dios muy claro, porque imaginaos que hubieran tenido que reconstruir la ciudad ellos solos, por sus medios y sin apoyo de nadie. Y con todos los pueblos de alrededor amenazando a que no les iban a dejar reconstruir su ciudad, porque no les conviene. Eso lo vamos a ver también, ¿no? Pues justamente el apoyo de ese imperio que dominaba toda la zona, pues hacía que nadie realmente pudiera no solo estorbar en su cometido, sino que además era un protegido del rey el que iba ahí. Y además los materiales ya estaban provistos por ese otro pueblo también, ¿no? O sea, tenían los recursos, tenían el apoyo, la protección de ese reino que era necesario para que ellos reconstruyeran los muros, el templo. Y hablamos de reconstrucción, ¿no? Que ahora mismo se está hablando mucho de reconstrucción también, ¿no? Y de algo completamente destruido, ¿no?
Pues una cosa importante es por qué empiezas a reconstruir. Pues algunos ya habían llegado allí. ¿Se pusieron a reconstruir los muros? No. ¿Se pusieron a reconstruir el templo? No. ¿Qué se empezaron a reconstruir? Sus casas, lo mío. Ahí es donde tuvo el profeta Ageo que decirles, chicos, si empezáis por la casa, mal. Y si reconstruís vuestras casas y luego no están los muros, ¿no? Y si reconstruís vuestras casas y no está el templo, pues una de dos. O bien por la parte espiritual vais a caer, o por la parte práctica de los muros vais a caer. Por eso envío líderes, profetas, para que sepáis el orden y la forma en que tenéis que hacer esto, que es una empresa del Señor, ¿no? Pues dice en ese viaje a Jerusalén, ¿no? Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y atención a esto, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Tienes algún proyecto en mente? Quizá no sea buena idea que se lo cuentes a todo el mundo, más si hay oposición a ello, ¿no? Y aquí había oposición, ¿no? Parece que es un buen consejo que cuando tienes un reto importante, pues lo pones en oración, continúas orando, estás en el acto de fe, el que te lleva a eso, porque sabes que el Señor te está respaldando y estás orando para ver ese respaldo, y luego te toca ser discreto. Pues eso es lo que Nehemías estaba haciendo aquí. Estaba siendo discreto. Si quieres que un proyecto sea destruido, cuéntaselo a todo el mundo y no ores. Garantizado que no sale. Y si sale es porque estás sirviendo a otro. De noche. Dice que ni había cabalgadura conmigo excepto la única en la que yo cabalgaba. O sea, lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Salí de noche por la puerta del valle hacia el Fuente del Dragón y la puerta del Muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego, por lo que le habían dicho, ¿no? Lo pudo ver por sí mismo. Le dolería todavía más verlo que haberlo escuchado, ¿no? Que no estaban exagerando, ¿no? Pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba. Aquí se puede interpretar un par de cosillas, que yo creo que veo. Una, que el lugar estaba impracticable, y dos, que era inseguro. Y eso pues marcaba aún más la urgencia del tema, ¿no? Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho. Bueno, y subí de noche por el torrente, observé el muro, di la vuelta, entré por la puerta del valle, me volví. Y no sabían los oficiales de dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Fijaos la discreción total, prácticamente ni a los tuyos, ¿no? Ni a los tuyos. Porque ¿en qué momento llegara la noticia o se supiera, ya empezaban a moverse fuerzas en contra? Como se mueven siempre cuando tenemos una tarea que el Señor nos encomienda, ¿no? Está claro que al enemigo no le interesa que salga bien, ¿no? Les dije, pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nada de casas artesonadas, como denunciaba Ageo. Hay que reconstruir los muros. Tenemos que proteger aquello que luego vamos a levantar. No podemos hacer la casa por el tejado, ¿no? Ya lo mencionaba Javier, este salmo, ¿no? De que si Dios no guarda la casa, pues en vano trabajan en ella los que la edifican. O sea, si no estamos bajo la cobertura, la protección del Señor,
pues no hay nada que hacer. Hay promesas del Señor relacionadas con esto que nos indican más cómo el Señor obra con el pueblo de Israel, ¿no? Vemos cómo el Señor utiliza a otro pueblo para cumplir sus planes. Vemos a un imperio, el gobierno de un imperio confesar que lo que tiene es porque Dios le ha puesto ahí. Y en Isaías 49, del 22 al 23, pues hay algo que se está cumpliendo aquí también. Dice, así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Está sucediendo justamente esto. El Artajerjes es el ayo, es el que da su protección y el que ayuda al que luego tiene que crecer y levantarse, ¿no? Y la reina que está mencionada también ahí, pues igualmente está colaborando a esa empresa del Señor. Con el rostro en tierra te adorarán, pues casi como Ciro prácticamente lo hacía, ¿no? Lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Esa es la misma fuerza de no avergonzarse con la que Nehemías ora y pide que tenga la fuerza, que tenga la autoridad de hablar en tu nombre para llevar adelante lo que tú me pides. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero viene la oposición. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Como si fuera Maki el navajas o Pepe el botella, pero al final es lo mismo, gente que está a nuestro alrededor y que no le agrada que sirvamos al Señor, no le agrada o que incluso temen que uno se haga más grande o que uno pueda representar una amenaza incluso cuando no lo es. Y ahí estaban, ¿no? ¿Quién eran estos maquinavajas? Pues eran Sanbalat el horonita, pues el gobernador de Samaria, bajo, por supuesto, la autoridad del rey persa, al norte de Judá, que ya sabemos que al norte, pues prácticamente, pues lo que es Israel, los pueblos del norte estaban prácticamente borrados, desaparecidos, y luego, pues, terminarán siendo los samaritanos, que ya sabéis que los judíos y los samaritanos, pues, tenían una vieja amistad y se llevaban súper bien, ¿no? Se encantaban de haberse conocido, ¿no? Por si eso fuera poco, porque tener un enemigo es poco, Tobías el amonita, pues funcionario del pueblo de Amón, al este del Jordán y enemigo de Israel y tratando incluso de infiltrarse en Israel, ¿no? y enviar espías para saber qué es lo que estaban haciendo. Pues por algo Nehemías no estaba compartiendo información más que con la gente imprescindible, ¿no? Que probablemente se enterarían, sí, pero quizá ya muy tarde, ¿no? Y ya cuando no podían hacer nada, ¿no? Y Gesem el árabe, ¿no? Que bueno, de los árabes y del pueblo de Edom, bueno, que además formaba coalición pues con Sanbalat, ¿no? Estaban ahí prestos a coger las armas que hacía falta para amenazarles, ¿no? Pero en principio, ¿qué es lo que hacían? Lo que nos han hecho muchas veces a nosotros. El escarnio, la burla. ¿Cuántas veces esto no lo vas a conseguir? Esto no vas a hacer. Tú no eres un nada, ¿no? No eres nadie, ¿no? Lo que le dirían a David, ¿no? Cuando fue a enfrentarse a Goliat, ¿no? Sin embargo, Dios envió no solo a Nehemías, envió a Esdras para la reconstrucción de la parte espiritual, envió a Ageo
para darle la importancia que tiene la reconstrucción del templo, porque, señores, si ustedes no cuidan la parte espiritual, no van a poder poner ni un ladrillo más, van a ser destruidos. Luego sacamos de esto, yo creo que 3 lecciones básicas, creo que se pueden sacar de aquí, que están todas muy relacionadas las unas con la otra y que está relacionado también con lo que habíamos visto el domingo pasado, ¿no? Está el tema de que todo comienza por una oración, efectivamente. ¿Tienes algún proyecto en ciernes? Como iglesia tenemos un proyecto que se está cociendo, se está preparando. No estamos hablando de esto últimamente. Pues orar. Yo a veces me siento que me repito, porque como hablamos tanto de esto, de orar, ¿no? No, si está ya sabido, ¿no? Pero fíjate que las características de la oración aquí son muy claras, ¿no? Mientras no sabes nada, empiezas y mantienes. Cuando el Señor te abre una puerta, pues ya ves el momento en que hay que actuar, ¿no? Primero, pues eso, todo tema importante comienza con una oración. Y si estamos en un momento de visión y de transformación, pues bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra situación? También un diagnóstico de cómo estamos, ¿no? ¿El diagnóstico cuál era aquí? Murallas derribadas, puertas quemadas y quizá un pueblo que está reconstruyendo lo que no tiene que, en un orden en el que no debe hacerlo, ¿no? Luego, segundo punto, pues sería todo tema importante se mantiene en oración. ¿Qué es importante? Pues lo que sabemos que para el Señor es importante y aquellas cosas que a nosotros nos tocan el corazón como algo importante. Porque al Señor también le importan nuestras cosas, aunque parezca que no. Digo, es que el Señor le preocupa, lo que quiere es nuestra vida buena y nuestra felicidad. Pues a lo mejor hay algo por lo que estás pasando, pues ponlo en oración. Yo tuve un tiempo en el que estuve pensando, Carlos, cuando pases, antes de pasar la puerta del aula, dile al Señor, Señor, ayúdame con esto. Aunque sea solo eso, una oración cortita. ¿Vas a una entrevista de trabajo? Que eso quizás es más notorio. Pues una oración, ¿no? Bueno, incluso has estado orando mucho tiempo, ¿no? Digo, bueno, ahora tengo que visitar a alguien que es importante, ¿no? ¿No habéis visitado a alguien importante? Yo sí. Que además te reciben en la puerta los que están por debajo de él, luego te abren las puertas. A mí eso me ha sucedido. Y el comisario le espera. Y pues todo eso manteniéndolo en oración. Y luego, en tercer lugar, una vez que has comenzado, que lo has mantenido, que has visto un hueco, una puerta, una señal que te permite ya actuar, pues es el momento de dar el paso con el respaldo que el Señor te ha dado. Porque Él controla la situación. Porque además, en lo que nosotros depende, incluso de lo que creemos que controlamos, igual no lo hacemos. Pero bueno, todavía controlamos algo. Pero luego hay toda una red de cosas y de situaciones que no controlamos, y ahí es donde buscamos el respaldo del Señor, ¿no? Piensa que Él va a controlar la situación, que va a marcar el tiempo correcto y que va a poner los medios para que salgas bien parado. Y luego también no llegues a pensar incluso que salir bien parado es que las cosas se han dado como tú esperabas. Muy importante esto. Porque más de una vez he dicho, me ha salido esto mal, y años después, qué bien me salió esto. No digo nada.
estamos rodeados también de oronitas, amonitas y árabes, y no me refiero concretamente a esos pueblos, sino a gente que hacen ese mismo papel. Y nosotros, incluso en nuestra familia, estamos viviendo cosas así y buscamos que el Señor nos libre, nos proteja y que además salgamos victoriosos ante esos que especulan, que maldicen. Se dice incluso que y esto quizá lo que me faltaba que leer, cuando dice, cuando lo oyeron Sanbalat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, aparte del escarnio, ¿no?, nos despreciaron diciendo, ¿qué hacéis esto vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Os acusarán de traidores? ¿De que estáis moviendo entre bambalinas cuando estáis siendo fieles, que es lo que estaba haciendo Nehemías, cumplir con la orden del rey? Y ahí es cuando le vamos a poder dar la respuesta. ¿Qué es esta respuesta? La que da Nehemías. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esta es una respuesta ya de victoria. Y a veces existe victoria incluso antes de empezar. Pues hablando de oración, pues sí, voy a hacer una pequeña oración en relación con esto. Padre, te damos gracias porque tú pones el tiempo correcto, tú pones la carga en nuestro corazón, que nos ayudes a enfianzarnos a ti, a tener intimidad contigo, a confiarte nuestros proyectos, no a los demás, a ti, para ponerlos en tus manos, para que tú los fructifiques, los prosperes, para que nosotros como iglesia veamos que tú marcas el camino y que nosotros lo que queremos hacer como iglesia es lo que tú quieres. Y que has puesto una inquietud en este momento en nosotros de hacer cambios para bien, para que seamos espiritualmente más sanos, más fuertes, que haya más comunión entre nosotros y que los ministerios funcionen bien. Así que, Señor, te pedimos tu ayuda en esa empresa, no para contarla a diestro y siniestro, sino para que silenciosamente, como pueblo tuyo, trabajemos y levantemos, pues no sé si construcción o reconstrucción, pero siempre en tus manos y haciendo en el orden en el que tú has dispuesto. Gracias, en nombre del Señor, por tu palabra. Amén.